Bien, esta materia es muy interesante, la materia de redes inalámbricas. Ustedes van a adquirir las competencias aquí para poder hacer interconexiones con dispositivos inalámbricos, compartir recursos y que sus programas que ustedes desarrollen puedan tener conectividad a través de la red inalámbrica. ¿Ok? Para ustedes dominar bien este tema, tienen que fundamentarse en lo que son las redes informáticas. Y en esto lo único que va a cambiar es el medio de transmisión. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar, en los medios de transmisión, los diferentes medios de transmisión y cómo funciona esa tecnología. Y luego ver cómo nosotros tratamos de hacer algunas prácticas, ver cómo se pueden llevar a cabo. Lo ideal es que esto se haga en físico, pero vamos a buscar la manera de ver cómo nosotros hacemos alguna práctica de una manera virtual. Entonces, lo primero, yo le coloqué unos documentos para que ustedes fueran estudiando, fueran leyendo, se fueran documentando, para que cuando entremos en materia, ustedes ya más o menos tengan nociones de lo que vamos a tratar acá. Es como yo le decía ahorita, ustedes tienen que tener conocimiento básico sobre redes, o sea, los conceptos sobre redes informáticas, ustedes deben conocerlos en esta materia para ustedes poder entender lo que es el mundo de las redes inalámbricas. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué es una red de computadora? Una red de dispositivos. No es más que un conjunto de equipos que comparten recursos, que comparten un segmento, un área. ¿Eh? También hay diferentes tipos de redes. Existen redes LAN, que son las redes de área local, y hay que saberla diferenciar. Y existen redes, por ejemplo, WAN, que son redes amplias. Existen redes MAN, ¿verdad? Hay diferentes tipos de redes. Entonces, una red LAN no simplemente es una red, eh, por ejemplo, un laboratorio, de una red LAN, pero también una empresa forma parte de una red LAN. Múltiples departamentos conforman una red LAN. O sea, una red LAN es una red de área local. Un edificio eh, está compuesto por una red LAN, porque todo el edificio puede estar subdividido con unos asuntos que se llaman MDF e IDF, que usted tiene que investigar. También está lo que es el backbone de la empresa, como también la conexión POP y el NOC. Todos esos conocimientos ustedes tienen que irlo investigando. Le voy a compartir aquí mi pantalla para ir escribiendo. A ver, para ir escribiendo, vamos a compartirle aquí para que ustedes vean más o menos las cosas que tienen que ir investigando. ¿Ok? Entonces, les decía que usted, por ejemplo, un edificio tiene una red LAN, pero ese edificio tiene diferentes plantas. Entonces, esas plantas se interconectan mediante un asunto que se llama IDF. ¿Ven? Un IDF no es más que un punto de concentración. Tienen que investigar, por ejemplo, en una red informática, qué es un IDF y el MDF y qué es el backbone de la empresa, qué es el POP de la empresa y qué es el NOC de la empresa. ¿Ok? Entonces tienen que tener nociones sobre esto. Vamos a suponer si yo tengo, a ver si yo puedo buscar el pen aquí. Si yo tengo un edificio, ¿verdad? Si yo tengo un edificio, este es un edificio, yo tengo un edificio. Y ese edificio, yo tengo múltiples plantas.
Ok. Yo tengo, poner aquí, esto es una planta. Tengo otra planta. Y así sucesivamente yo tengo múltiples plantas. Ok. Bien. Tengo los pisos acá. Entonces, son los pisos, ¿verdad? De un edificio. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 plantas. Lo ideal es que tú coloques el NOC, el NOC, que es un NOC para cuando ustedes estén estudiando. El NOC, eso es Network Operation Center, eso. Network Operation Center, como el data center de la empresa. Lo más recomendable es que el data center se coloque en el medio aquí. Ahí tú vas a colocar lo que es el NOC. Aquí. Porque eso tiene su ventaja. Tiene su ventaja. Por ejemplo, si tú lo colocas aquí debajo en las plantas inferiores, tú puedes tener problemas de control de acceso. ¿Ok? El control de acceso. La gente que entra, normalmente entra por la primera planta. Entonces, si tú tienes el data center aquí debajo, el control de acceso tuyo no es tan seguro para tú tener el data center tuyo en la primera planta. Otra ventaja que te da de tenerlo en una distancia más o menos es, por ejemplo, desastres naturales, un ciclón, una inundación. Si tú tienes el data center en la primera planta y se inunda el edificio, tu data center se va a inundar. Eso pasó con una empresa que se llama Corazán, que se inundó todo el data center porque lo tenía en la primera planta. Bien, por múltiples razones. Ahora, otra razón por la cual tú lo pones en el centro es por ejemplo, los IDF. Los IDF. A ver. Los IDF que ustedes tienen que investigarlo. En cada planta yo puedo tener un IDF. IDF. Tienen que investigar eso, ¿ok? ¿Qué viene siendo un IDF? Por ejemplo, en cada planta yo tengo un IDF. Ok. Ok. Tengo un IDF. Pero aquí en esta planta yo debo tener un MDF. Bueno, aquí va lo que es el MD. Esta vaina en un lío. Voy a borrarlo. Aquí yo puedo colocar lo que es el MDF. Voy a borrar esto. Para que ustedes van a la diferencia que hay para cuando estén estudiando. MDF. Bien, entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, cada planta en una red local yo la puedo tener dividida por departamento. Yo puedo tener áreas, diferentes oficinas, ¿verdad? Entonces, todas esas oficinas se conectan a un punto, se conectan en un punto en la planta, ¿verdad? Todas esas oficinas se conectan en un punto en la planta. Y eso es lo que se le llama IDF, ¿ok? Entonces, todas esas plantas se van conectando una con la otra, una con la otra, hasta llegar al punto de concentración que es el MDF. Y así pasa lo mismo esta con esta y esta con esta hasta llegar al punto de concentración. Y a eso que está ahí, a esa conexión que está de arriba abajo, esa conexión que está de arriba abajo, ¿verdad? A eso es lo que se le llama
el backbone de la empresa. ¿Ok? Eso es el backbone de la empresa. Entonces, eso es sencillo, eso es fácil, mira. Aquí, con múltiples ventajas, tú conectas, tú creas tu centro de operaciones, tu NOC, tu MDF en la parte céntrica del edificio por múltiples razones. Control de acceso, distribución de cablería, asuntos de desastres naturales, ¿ves? Tiene esa ventaja. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Si aquí arriba, si pasa un incendio aquí arriba, aquí abajo o aquí arriba, tú tienes los datos salvaguardados, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? También, si pasa algo, por ejemplo, aquí arriba, hay comunicación de ahí hacia abajo. Pero, ¿qué sucede? Si tú tienes el backbone en la primera planta, el backbone, no, el NOC en la primera planta, y pasa algo en la segunda, ya todo el edificio desde ahí hacia arriba está incomunicado. Entonces, por múltiples razones se coloca eso no quiere decir que tú no lo debas colocar en el sitio que tú quieras, pero por estrategia, por las estrategias que te acabo de mencionar, lo ideal es que tú coloques el data center en la, ¿cómo se llama? En la parte media del edificio. Entonces, ahí mismo, en ese data center, tú vas a tener lo que yo le mencioné ahorita, que es el POP. A ver si lo puedo poner ahí. El POP. Entonces, ¿qué sucede? Que el POP viene siendo como el lugar donde tú haces las interconexiones con los proveedores. Ahí ya tú puedes tener, por ejemplo, una conexión que sea vía fibra, ¿ve? Con el proveedor, o tú puedes tener una conexión que sea vía inalámbrica, donde tú tienes una antena en un punto del edificio, y esa antena tiene unas conexiones especiales para interconectar a la empresa. Entonces, esto es lo que se le llama contingencia. Contingencia. ¿Qué es la contingencia? Por ejemplo, si tú tienes una fibra con un proveedor, ¿verdad? Y tiene un enlace inalámbrico con otro proveedor, en caso de que tú tengas un problema con la línea de la fibra o con el frame relay, tú puedes también utilizar lo que se llama frame relay. Frame relay es otra conexión que tú puedes tener con el proveedor, que son planes de contingencia. Todas esas conexiones tú las puedes tener. Si te falla el frame relay, pues entonces sigue la comunicación vía la fibra. La conexión que tú tienes con el proveedor, la fibra, o si te falla esta, también tiene plan de contingencia, que es el enlace inalámbrico. De manera que siempre tú vas a tener comunicación. Entonces, ¿quién domina todo esto? Bueno, tú debes tener un equipo en el centro, y ese equipo se llama router. Tú vas a tener un router aquí, y ese router te va a estar controlando el tráfico tanto de la parte inalámbrica como de la parte de fibra, como de la parte del frame relay. Pero también delante de ese router tú puedes tener otro router también que se llama router frontera. ¿Ven? Router frontera. Router frontera. Ese router es el que va a estar conectándote con ciertos proveedores. Pero aparte de ese router también tú puedes tener, aparte de router frontera, tú puedes tener otro router delante de ellos dos que se llama router honeypot. Tú haces lo que se llama un honeypot. Es como
como un pote de miel. El honeypot viene siendo en la red como un dulce. Como un cebo. Ajá, como un cebo que tú le vas a colocar para tú ver, para tú visualizar los posibles ataques o los posibles candidatos a que te puedan atacar. Tú le vas a dar como una especie de vulnerabilidad en la red a los atacantes, pero es para tú ver más o menos los posibles atacantes que te pueden a ti violentar tu red. Entonces, es mucho más fácil tú poder prepararte del lado tuyo. ¿Y cómo entonces tú te preparas? Pues entonces del lado tuyo de aquí de la empresa, tú te puedes preparar con otras cosas. Por ejemplo, aquí dentro del POP, dentro del NOC, tú puedes colocar lo que se llaman los IPS y puedes colocar los IDS. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto se llama IPS, es un sistema de prevención de intrusos y los IDS son sistemas de detención de intrusos. Tú no has visto, por ejemplo, que tú vas a una empresa y tú colocas, por ejemplo, tú pones un cable de red a un puerto que esté por ahí y automáticamente a un equipo que te está monitoreando, que te detecta. Hay equipos que previenen, que están constantemente monitoreando la red y hay equipos que detectan, esos son como monitoreadores para constantemente estar monitoreando los paquetes y las tramas que se van traficando por diferentes medios, ya sea por el medio inalámbrico o ya sea por el medio alambrado, por fibra, cable UTP o cable coaxial. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que tener esto claro. Tú tienes que tener esto claro, el concepto fundamental de la red, para entonces tú entrarte al mundo de las redes inalámbricas. No dije que vamos a venir aquí, no, porque mira, un routercito, lo vamos a conectar y tengo Wi-Fi. No, eso viene para que esos routercitos Wi-Fi, eso viene, usted lo conecta y automáticamente se sincroniza, porque ellos traen un elemento que ustedes deben conocer, un elemento, un protocolo realmente, un protocolo que se llama, ¿dónde está la vaina? Un protocolo que se llama DHCP. Eso es Protocol Control Host Domain. Es un protocolo que se encarga de la distribución, de control de la distribución de la IP. ¿Ok? Las IP. Ahora bien, yo le mando un documento a usted donde usted tenía que estudiar qué es una IP. ¿Qué es una IP? Usted lo tiene, se lo mandé. ¿Qué es una IP pública? ¿Qué es una IP privada? ¿Okay? Esos son los tipos de IP, pública y privada. Pero también usted tiene que saber, la clase de IP. Usted tiene que saber cuándo una IP pública y cuándo una IP privada. Entonces, una vez tú tienes ese conocimiento, si nosotros podemos entrar en el mundo de las redes inalámbricas, hacer pruebas, a detectar los SSID, qué es un SSID, cómo yo configuro un router inalámbrico, cómo yo puedo ponerlo a hacer bridge, cómo yo lo puedo, o puente, cómo yo lo puedo poner a que sea access point, cómo yo puedo poner lo que se vea, que no se vea, ¿ve? Cómo yo puedo hacer un access list dentro del router que me va a transmitir la señal. Bueno, realmente quien transmite la señal a la antena, pero es mediante un equipo, un router. Bien. Hay diferentes tipos de equipos, cómo yo puedo sincronizar la señal, cómo yo puedo controlar la antena, que la antena sea vertical, que sea horizontal, cómo yo puedo abarcar un rango de 90 grados, cómo yo puedo abarcar un rango de 360 grados, una señal, ¿ves? Cómo yo puedo controlar eso, cómo yo puedo determinar la potencia, hasta qué distancia yo puedo transmitir una data, ¿ves? Hasta qué distancia yo empieza a degradarse la señal y a mayor distancia se va degradando la señal, por lo consiguiente el ancho de banda se ve afectado. Bien, entonces lo podemos aprender, pero realmente tú tienes que tener un conocimiento básico porque no podemos
simplemente venir aquí a conectar unos cablecitos con un routercito y ya, no. Usted tiene que dominar el concepto desde adentro para cuando usted esté en una empresa, usted entiende el tema. ¿Ok? Pues por eso le mandé toda esa información para que ustedes fueran leyendo. Para que fueran leyendo una red. Tienen que estudiar la historia de la computadora, porque las telecomunicaciones y la computadora iban avanzando cada quien por su lado. Pero las telecomunicaciones surge primero que la computadora. Los teléfonos y esas cosas están primero, la comunicación está primero que la computadora. Luego llega un punto donde la computadora y la comunicación se tienen que unir para sacar una mayor ventaja. ¿Ok? Pero el teléfono incluso fue en el 1800 y pico, casi en el 1900, que se comenzó a hacer el estudio de los teléfonos y ese tipo de cosas. Y gracias a eso estamos hoy en día utilizando el Internet. Porque antes, para usted poder utilizar el Internet, usted tenía que utilizar la red telefónica. ¿Okay? Ahora se ha desvinculado un poco porque ahora existe una serie de protocolos que surgieron en la década de los 80, en la década de los 70, que han permitido la posibilidad de que tú puedas separar lo que es data y telefonía convencional en una misma línea. Ya ahora, en estos últimos tiempos, tenemos lo que son las fibra óptica, que son destellos de luz, es un medio de destello de luz, pero también está las redes inalámbricas. Por eso nosotros ahora podemos ya tener acceso a los celulares. Los celulares que permiten la conectividad wireless. Wireless quiere decir que te permite, por ejemplo, wireless es como un grupo de tecnología inalámbrica, donde está la Wi-Fi, donde está la GSM, donde está la CDMA, en la familia GSM, que es la señal ahora, la tecnología más de última generación. Tú puedes tener una SIM card, o lo que nosotros llamamos el chip. Tú puedes tener un chip donde tú puedes tener ese número en una SIM card y puede almacenar datos dentro de la SIM card. Pero también existe la otra tipo de señal que nosotros utilizábamos anteriormente, que era una señal más antigua, que todavía se utiliza, que es la señal CDMA. Es una señal que no utilizaba SIM card, pero aún todavía sigue funcionando. La señal GSM es una señal totalmente digital. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que estudiar y irse documentando en ese sentido para que ustedes vayan entendiendo todo esto. Deben leer el material que yo le mandé. Deben leerlo para que puedan ir entendiendo todas y cada una de estas cosas que yo le estoy graficando aquí a grosso modo. Entonces, ¿qué yo necesito que usted tenga aprendido para la próxima clase para nosotros poderlo discutir con mayor propiedad? Bueno, ya usted tiene que saberse, porque lo tiene desde hace varias semanas, la IP, los tipos de IP. Sabe cuándo una IP pública y cuándo una IP privada, ¿ok? Las clases de IP. Las clases de IP. Tiene que saberse las máscaras. La máscara. La máscara de subred. ¿Ok? La puerta de enlace. Puerta de enlace. O lo que llaman default gateway. Y tenemos que estar claros con los DNS. ¿Ok? Tenemos que estar claros qué es una red informática, los tipos de redes que hay, los tipos de tecnología, token ring, estrella extendida, todo ese tipo de cosas tienen que dominarla para entonces nosotros poder entrar al mundo de la red inalámbrica y empezar a ver todos sus conocimientos que nos proporciona la red inalámbrica, las ventajas y desventajas que tiene la red inalámbrica. No quiere decir que todo es color de rosa. Hay muchos problemas con la red inalámbrica. Tiene que ser monitoreada. La red inalámbrica hay mucha interferencia. Se puede caer la conexión, la señal por interferencia, por ruido. Porque los equipos, por ejemplo, son los equipos que transmiten señales inalámbricas. Para que usted tenga una idea, son muy parecidos, por ejemplo, a las competencias de bocina de los vehículos.
Entonces ustedes han visto o han participado en competencia de bocina. Entonces, por ejemplo, si hay 2 vehículos, 3 vehículos con bocina, el que tenga mayor potencia es el que se va a escuchar. Va a opacar, va a opacar a los demás que tengan menor potencia. Entonces vamos a suponer, si tú estás transmitiendo con una antena que tiene una potencia X y a un vecino tuyo que tiene una potencia mayor a la tuya, él va a opacar, él va a estar como haciendo un ruido mayor que el tuyo y va a opacar y te va a ocasionar interferencia y eso va a hacer que se te degrade la señal e incluso hasta que se te caiga la conexión. Entonces, es necesario que todos ustedes estudien esto que les estoy mencionando. Luego que usted se aprenda esto, que es básico, tiene que irse aquí a aprenderse lo que son los IDF, porque vamos a crear IDF, los MDF, el POP, por ejemplo, los IPS y los IDS, que se lo mencioné anteriormente. Y luego de eso nos vamos a ir a los tipos de conexiones que existen, tanto como de fibra, por cable UTP, para cable coaxial, frame relay o redes o inalámbrico. ¿Okay? Esos son como planes de contingencia que una institución debe utilizar. Entonces, ya todo esto que yo le acabo de presentar aquí, esto que yo le estoy haciendo aquí a ustedes, esto es una red una red LAN, es una red LAN. Todo eso, ¿verdad? Todo eso que yo estoy poniendo abarca una red LAN empresarial. Entonces, esa red LAN yo puedo elaborar una comunicación donde yo puedo tener otro edificio en otro edificio en la misma ciudad, por ejemplo, la universidad que está ahí en la Bartolomé Colón. Imaginemos que la universidad pone una sucursal en Santiago y la pone en la zona sur, por ahí, cerca de Pekín. Entonces, hacemos una interconexión entre el edificio que está en la Bartolomé Colón con el edificio que se encuentra en la zona sur. Entonces, esa interconexión se puede hacer de varias vías. Se puede hacer mediante una contratación con un proveedor de servicio, que es lo que le llamamos, que usted debe saberlo, como el Padre Nuestro. En informática se usa el ISP, Internet Service Provider. ¿Quién es el ISP? Bueno, que todas las compañías que venden Internet. Todas las compañías como Claro, como Altiz, Viva, ¿verdad? Esas son los ISP que venden Internet. Pero también hay gente que transporta los datos. Por ejemplo, hay gente que hace una infraestructura a nivel nacional o a nivel local, donde crean una red de antenas o de torres con comunicación, que vamos a ver todo eso, cómo se hace, y pueden transportar los datos. Por ejemplo, los bancos utilizan, por ejemplo, transportadores de datos de manera inalámbrica. Inalámbrica sale relativamente un poco menos costosa, dependiendo de cómo tú lo hagas, que con fibra. Dependiendo de la torre, por ejemplo, una torre de esas de las que usan las telefónicas, de esas grandotas, son bien costosas. Es posible que con fibra tú hagas una conexión y te salga más barata. Pero si tú usas una antena, una torre de poca calidad, o sea, fina, es probable que te salga más barata. Entonces, eso se analiza y se determina cómo se va a hacer el enlace. Pero normalmente una empresa debe tener múltiples enlaces como plan de contingencia. Si se cae uno, entonces seguimos la conexión por el otro y los routers se encargan de hacer ese trabajo. Entonces, si yo tengo la universidad que tiene un edificio en la zona sur y tiene otro edificio similar en la zona aquí debajo, cerca del centro de la ciudad, donde está ubicada ahora, entonces sería una red metropolitana, sería una red MAN. ¿Ok? Ahora, si yo voy a hacer una conexión donde yo tengo que conectarme fuera de la ciudad y debo utilizar lo que es el recurso del Internet o fuera del país a nivel mundial, entonces se llama una red WAN. Cuando yo tengo que involucrar el Internet para yo hacer una conectividad de un punto a otro punto, entonces ya yo estoy creando una red WAN. ¿Ok? Entonces yo necesito que ustedes anoten ahí y hagan una lista de todo esto que yo les estoy planteando y lo investiguen a mayor profundidad, que es el backbone, que son los routers,
También tenemos una cosa que ustedes tienen que saber que existe, que son los switch router. ¿Ok? Los switch router. Déjame ver cuando no lo pongo. Los switch router. ¿Ok? Tienen que investigar qué es un switch router. Switch router. Investiguen también qué es un switch router. Tienen que saber qué es un switch también solo, cómo funciona, cómo trabaja un switch solo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que usted tenga estos conocimientos y otras teorías que yo le voy a ir indicando, podemos pasar a lo que es el mundo de las redes inalámbricas y comenzar a explorar ese ambiente. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, esta es la oportunidad para ver si se la podemos responder. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces lo que vamos a hacer es que esta grabación que yo acabo de hacer ahora, se la voy a colocar en la plataforma y entonces para la próxima semana yo voy a colocar una carpeta en la plataforma para que ustedes vayan colocando en un archivo PDF sus investigaciones que ustedes van haciendo con relación a los temas que les he indicado ahora. ¿Ok? Si no tienen... Perfecto. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bueno, pues parece que hablé bien claro. ¿Todos me entendieron o no me entendió nadie? Sí, lo entendimos. Estamos Todo bien. claro. Todo claro. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí por el día de hoy y yo espero que todos ustedes cumplan con su deber de hacer las asignaciones porque luego vamos a programar esos equipos y vamos a buscar la manera de que usted tenga contacto con ellos, ¿ok? De una manera virtual o presencial, como sea, porque usted tiene que aprender a programar todos esos equipos y hacer enlaces, aunque sea dentro de su casa ya, porque usted aprende a hacer un enlace tanto empresarial o personal, ¿ok? Bueno. Perfectísimo. Pues se me cuida mucho y estamos en contacto por el WhatsApp. Más tarde le subiré el video, ¿ok? Hasta ahora. Ok. Bien. Se me cuidan. Pórtese bien. Igual, un placer, ¿eh? Bye.